ahora estamos en un camino de evolución, estamos en una especie de bisagra entre el animal y el verdadero ser humano, por eso somos homo animales, pero podemos servirnos de métodos, de técnicas, de enseñanzas milenarias para ir completando nuestra evolución consciente, ir actualizando nuestros potenciales internos y consiguiendo eso que todos vemos tan lejano, pero que es una realidad que llamamos la liberación de la mente o la sabiduría o el entendimiento correcto. El yoga nace, como la mayoría de vosotros sabéis ya, en la India aproximadamente hace 5.000, 6.000, 7.000 años, y nos parece algo muy nuevo en Occidente, pero curiosamente os cuento esta anécdota, que seguro que Antonio la conoce mucho mejor que yo, como filólogo, como historiador, etc., que es que cuando Alejandro el Grande fue a la India, tuvo allí como consejero y como profesor de todos estos métodos a un monje jaina que se llamaba Kalana, y que este monje jaina precisamente se prendió fuego, se autoinmoló cuando comprobó que Alejandro el Magno no quería cejar en su empeño de guerrear y conquistar la India. Pero hay una anécdota muy interesante que ya no sé qué tiene de histórica o qué tiene de leyenda, pero que creo que en los tiempos que corren merece la pena recordar. Alejandro era uno de los hombres, y llegó a ser uno de los hombres o el más poderoso del planeta, pero era un hombre extraordinariamente atormentado. Y he aquí que le hablaron de que había un sabio llamado Diógenes que vivía en un tonel y que debería ir a visitarle para ver si Diógenes lograba calmar un poco el atormentado espíritu de Alejandro. Y Alejandro fue a visitarle. Y Diógenes le dijo: de momento, Alejandro, por favor apártate un poco que me estás tapando los rayos del sol. Y Alejandro le dijo: soy un hombre atormentado, ayúdame, porque ¿de qué sirve tenerlo todo si no me tengo a mí mismo? Y Diógenes le dijo: buena reflexión, quédate conmigo unos años, te enseñaré a meditar y te sentirás mucho mejor. Pero Alejandro era sumamente voraz, no le bastaba con haber conquistado medio mundo. El ego es así, el ego es imparable, el ego nunca está satisfecho, es como un fantasma hambriento, y entonces Alejandro se lanzó a la llamada campaña de la India, tratando de conquistar aquellas latitudes. Le fue muy mal en la India, finalmente tuvo que retroceder, al parecer cogió unas fiebres, quizá malaria, y el hecho es que, siendo muy joven, murió. Hasta aquí todo parece más o menos histórico, pero muchas veces la leyenda o el mito, que apunta más allá del mito, es todavía más importante que la realidad aparente. Y he aquí que el mismo día, nos dice la leyenda, que murió Alejandro, también murió Diógenes. Y se encontraron en la barca que atravesaba el río hacia el otro mundo. Y los dos iban desnudos, ya habían muerto, iban desnudos, y entonces Diógenes le pregunta a Alejandro: ¿alcanzaste por fin la paz de la mente? Y Alejandro dijo: no, sigo estando y he seguido estando atormentado hasta mi muerte. Y entonces Diógenes le dijo: ¿lo ves? ¡Qué vida tan improductiva! Vinimos desnudos a este mundo y ahora los dos nos vamos desnudos. Esta es una gran enseñanza yógica, porque de alguna manera todos tenemos, aunque en menor grado, espero por fortuna, un poco el ego de Alejandro. Y todos pensamos que solamente consiguiendo logros, metas, objetivos en el mundo exterior podemos hallar la real satisfacción interna. Y aquí es donde interviene el yoga y nos dice que nadie puede completarnos interiormente desde afuera, que cada uno
se tiene que completar a sí mismo y que de otra manera siempre estaremos arrastrando nuestro descontento, nuestra insatisfacción cotidiana y nuestro vacío existencial. El yoga en este sentido es sumamente inteligente y práctico. Nos dice que por un lado tenemos que poner los medios para mejorar nuestra calidad de vida externa, siempre que sea lícitamente, pero que por otro lado tenemos que poner los medios para mejorar nuestra calidad de vida interna y actualizar en nosotros lo que llamaba Buda los potenciales de la iluminación, que de pasada los recuerdos son el esfuerzo consciente o energía, la atención vigilante, la ecuanimidad, el sosiego, el contento interior, la indagación de la última realidad y, por supuesto, la lucidez que luego da lugar a esa orquídea de orquídeas, la orquídea más hermosa, que es la compasión. El yoga, pues, tiene esta antigüedad enorme de miles de años. Y no solamente Alejandro Magno se interesó por el yoga, sino que también lo hicieron los griegos, los romanos, y luego hay un salto y hasta el siglo XVII y XVIII, con Schopenhauer y tantos intelectuales, poetas, místicos, traductores, no vuelve realmente a haber un interés por la sabiduría oriental y específicamente la India y más concretamente por el yoga. Pero el yoga poco a poco se va instalando en Occidente y el yoga poco a poco va logrando un gran número de practicantes, de simpatizantes y de seguidores. Y esto, por un lado, tiene su parte positiva y por otro lado, como ahora veremos, y de ahí mi exposición, abordar el yoga auténtico, tiene su parte negativa. Esta mañana en la radio, que había dos personas allí, que hoy nos hemos conocido por ese programa que es que lleva gente en ABC Radio, estábamos hablando de, me preguntaba precisamente Sergio Fernández, el presentador, que cómo se había recibido al principio el yoga en España. Y le contaba una anécdota, y fijaros que os estoy hablando del 1978, no hace varios siglos. Salimos con una unidad móvil por todo Madrid de Radio Nacional preguntando a la gente qué era el yoga. Y nadie sabía, íbamos diciendo yoga, 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 y la respuesta quizá más afortunada o desafortunada la dio un señor que por lo menos respondió y preguntó: ¿se trata de un jugador de fútbol? Eso es lo que se sabía en el yoga en los años 70 y tantos. No había centros de yoga prácticamente, no había profesores, no había literatura y nadie nos hubiera podido hacer pensar que en la actualidad se dice que hay más de 10 millones de personas practicando yoga activamente y más de 50 millones de personas interesadas por el yoga, sea a nivel de lecturas, de diálogos o de asistir a charlas y conferencias. Desde 1970 hasta ahora, el yoga ha hecho una larga singladura. Al principio solo había un yoga, que es el yoga que no es que yo defienda, sino que digo que es el yoga clásico que entonces todos aprendíamos y todos conocíamos. Y poco a poco el yoga ha ido adoptando las formas más sinuosas y a veces las formas casi, me atrevería a decir, más esperpénticas, porque el yoga se está uniendo a otra serie de técnicas donde se está desnaturalizando y donde está perdiendo su verdadera esencia, que ahora entre todos trataremos de descubrir cuál es. El yoga se va asociando a las artes marciales y entonces se habla de artes marciales yoga, cuando si un yogi nunca propició directamente en las artes marciales, lo cual no quiere decir que no sean compatibles con la práctica del yoga, pero por un lado haremos aikido, karate y por otro lado haremos yoga. Luego se ha asociado al trapecio y ahora está el yoga en trapecio y el yoga acrobático y el yoga en el agua y el yoga
en el aire, y el yoga atroz para mí, que es el yoga practicado a 40 grados de temperatura, o llamado yoga Bikram, que es un poco pues como si uno quiere tener la sofocante, y nunca mejor dicho, la sofocante experiencia de practicar footing con 40 grados al mediodía a las 3 de la tarde en un mes de agosto. Y así van surgiendo yogas. Y lo que dice mi buen amigo, el profesor de yoga Gustavo Plaza, en Guayaquil, en Ecuador, que organiza congresos internacionales de yoga, y que dice, por un lado está la salsa, por otro lado está el yoga, pero lo que no hay tal cosa es como salsa yoga. Bueno, pues hoy en día sí, hoy hay salsa yoga, guitarra yoga y así sucesivamente. Entonces esto, que por un lado va de alguna manera captando practicantes, porque el occidental somos muy promiscuos, también en la vida espiritual, y nos gusta probar absolutamente de todo, pues de estos yogas inventados, por un lado van captando gente, pero por otro lado desnaturalizan, falsean, distorsionan la esencia del verdadero yoga. Y cuando queremos descubrir lo que es la esencia del verdadero yoga, hay que ir un poco, y nos lo diría Antonio como filólogo, a lo que yo llamo el sentido sagrado del origen de las palabras. Y la palabra yoga ya lo dice todo. Yoga es enlazar, unir, uncir. De ahí la palabra yugo, subyugar. Yoga es unión, y es la unión del cuerpo y de la mente, y del consciente y del inconsciente, y de nuestro ser o sí mismo personal y el ser cósmico. Y si la misma palabra es ya tan sugerente y tan indicativa, pues no tenemos derecho a utilizarla gratuitamente para otra serie de actividades que solo son un culto desmesurado y compulsivo al cuerpo, o una afirmación de la estampa del campeón, o una afirmación del ego, pero que no tienen nada que ver con el verdadero yoga. El yoga nace básicamente como una técnica para inducir la mente al éxtasis o al trance místico, como una técnica para ir logrando que nuestra mente, saturada de nesciencia, de ignorancia, vaya poco a poco abriéndose un camino hacia la sabiduría y la comprensión profunda de uno mismo, de la vida y de los demás. Y el yoga nos enseña desde el primer momento que el ser humano, sea teísta, ateo o transteísta, sea creyente o sea gnóstico o ecléctico, el ser humano tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo con una serie de enseñanzas y técnicas e ir poco a poco elevando así el dintel de su conciencia y dándole un propósito, un sentido, un significado a la vida y realizándose como persona. Y el yoga, desde el principio, nos procura una serie de enseñanzas y métodos para esta elevación espiritual, entendiendo espiritualidad no como religiosidad instituida, no como iglesia constituida, sino espiritualidad como ese sentido, esa sensibilidad, esa inquietud que tenemos los seres humanos por mejorarnos y por encontrar un sentido y por descubrir quién soy yo y si juego un papel en este aparente despropósito o desatino que es la vida. Y durante siglos el yoga se centra exclusivamente en esta vía espiritual.